Democracia. Buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia queremos saludar a los invitados de esta mañana, a la pediatra neumóloga doctora Carmen González y al doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pediatría. Vamos a hablar de otro de los hechos que debe preocuparse la sociedad, como es el contagio del COVID a niños y adolescentes, que ha ido creciendo paulatinamente. Vamos a ilustrar, antes de darles la palabra, este martes el presidente habló ya de la vacunación a menores, a niños menores, a niños pequeños, la vacunación desde las próximas semanas. Y a partir del mes de febrero comenzaremos con la vacunación de los niños desde 3 años de edad hasta los 5 años. Por lo tanto, el Ecuador ha tomado precauciones, estamos viendo los resultados. Sí, es una molestia contagiarse del COVID con la variante Omicron, pero es como una gripe fuerte. Mientras que en el año 2021 llegábamos a 43 fallecidos cada 1000 contagiados, hoy no se llega ni siquiera a 1. Por lo tanto, la población está protegida. Se han tomado medidas a través del COE, como suspender las clases presenciales una semana más, como medidas de precaución para evitar el incremento de contagios. Pero estamos frente a una variante controlada, controlable, que no es mortal y que no está llevando ni siquiera a saturar las camas en los hospitales del Ecuador. Bien, dejemos que los expertos, los médicos con experiencia nos ilustren, quizás con un tema que también quiero plantearlo hoy en primera página Diario El Comercio. Revela que en el hospital del IES Quito Sur, los casos de pacientes con síntomas respiratorios pasaron de 120 a 800 al día, un crecimiento exponencial. Allí las 18 camas de unidades de cuidados intensivos, las UCI, están ya llenas. Esta es la realidad que estamos viviendo. Quiero saludar a la doctora Carmen González. Díganos cuál es el nivel de vulnerabilidad ahora que hay una expansión de contagios por el Omicron. ¿Cómo se afecta, cómo se contagia los niños y niñas menores? Doctora Carmen González, muy buen día. Buenos días con todos. Bueno, mi experiencia es con respecto a los niños. Sí hemos notado que desde que empezó el año, en enero, hemos notado un aumento, bueno, bastante importante con respecto a las hospitalizaciones y a las consultas en la emergencia. ¿Verdad? Yo respondo por las hospitalizaciones, que es donde yo estoy, donde normalmente en otras oleadas que hemos tenido de esta pandemia teníamos 5 o 6 niños, la mayoría asintomáticos. Pero ahora no, ahora tenemos hasta 20, o sea, un número importante de niños afectados. La mayoría son lactantes, pero sí hay niños escolares, adolescentes. Pero en esta oportunidad estamos notando que ya entran requiriendo más oxígeno, cosa que no pasaba al comienzo de toda esta pandemia. Muchos llegaban asintomáticos. Por supuesto que había algunos niños que llegaban graves a la UCI, pero salían, ¿no? Pero en esta oportunidad de enero para acá hemos notado la mayoría de los compañeros que estos niños empiezan como una gripe, igualito que una gripe. Y muchos los confunden a nivel primario con una faringitis o una amigdalitis, porque la mayoría de estos niños también dice que les duele la garganta y con fiebre. Entonces cualquiera a nivel primario piensa que es una amigdalitis, pero a medida que va pasando los días se dan cuenta que estos niños empiezan a toser y a tener dificultad respiratoria, cosa que no pasaba antes. Ingresan al centro, la mayoría requiriendo oxígeno, no grandes volúmenes, 1 litro, 2 litros de oxígeno, y a medida que va pasando los días, ellos van mejorando. O sea, eso es lo que estamos notando, que son familias completas que están con el COVID, y por supuesto los niños no escapan de eso. Y en general el nivel de
contagios en niños ha ido creciendo de lo que ha bastante. recibido, doctora González? Sí, desde que empezó el año. O sea, nosotros tenemos habitaciones de cuatro camitas, habitaciones completas, donde, como le expliqué, desde que empezó la pandemia no había ocurrido eso. Es desde que empezó el año, hemos asombradamente viendo todo esto en nuestros niños. Pero como le explico, llegan requiriendo oxígeno, 1 o 2 litros, pero evolucionan rápidamente, se evolucionan a la mejoría, a los 3 o 4 días ya están bien. Eso es lo que estamos notando. Pero es en el hogar, están todos infectados, papá, mamá, abuelo. O sea, estamos notando eso, un alza, o sea, mucha consulta por la emergencia pediátrica, mucha consulta de niños con cuadros respiratorios. Y sabiendo nosotros que cualquier cuadro respiratorio puede ser COVID. Doctora González, ¿y cuál es el promedio de edad en el caso de los niños que están llegando en estas condiciones al hospital? Son lactantes de 2 meses, 2, 3 meses. La mayoría son niños menores, en verdad, niños menores de 5 años. Pero sí hay niños escolares que fueron vacunados, pero como le expliqué, no se complican. O sea, son pocos los que se han complicado. O sea, 1 niño, 2 niños van a la terapia intensiva, requieren alto flujo de oxígeno y salen. Pero la mayoría entra por hospitalización. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pediatría, para hablar sobre el contagio de COVID en niños y adolescentes. Darle una cifra que se reveló en el COE Nacional este domingo. Se dio cuenta que el índice de positividad en niños y adolescentes bordea entre el 40 y 50%, que hay una demanda en las casas de salud. 47 pacientes menores de 18 años internados en las últimas 2 semanas, 37 en hospitalización y 10 en cuidados intensivos. La mayor cantidad, de acuerdo a este dato oficial, no está vacunada, 36 de este muestreo, son menores de 5 años y que no están dentro de los grupos a inmunizar, aunque ya se ha anunciado en el mes de febrero de esta inmunización. ¿Cómo ve esta situación, doctor Fernando Aguinaga? Muy buen día. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, solo mencionar lo que ya mi colega anterior ha mencionado, es que se ha visto un incremento en los niños, y esto dado porque ha habido un gran contagio a nivel de las familias, en festividades de fin de año, que fue que la gente se relajó, y con una variante como Omicron, que es mucho más contagiosa. Y obviamente al ver más niños contagiados vamos a vivir más niños que pueden tener complicaciones, aunque todavía sus números no son del grupo que se ve gravemente afectado, pero ya vemos niños que se empiezan a complicar por la gran cantidad de contagiados, y como bien ha dicho la ministra de Salud, con estos números de que hablamos de que cada 2 personas, uno va a ser un niño, el 50% de los contagiados, y también un incremento, por tanto, del acudir a las casas de salud. Doctor Aguinaga, ¿cómo tratar estos casos cuando se reflejan contagios en menores de edad? Bueno, lo primero es que tenemos que ser conscientes de que muchas veces los niños más pequeñitos, los lactantes, son los más afectados, los que no tienen la vacuna, y por ser más pequeños en sí, muchos se ha visto algún incremento con una tos seca, con una laringitis, con una dificultad para respirar por la vía alta, que a veces eso hace que los niños tampoco se alimenten, necesitan analgésicos, necesitan hidratación, y algunos, ya los casos más graves, van a necesitar oxígeno o acudir a casas de salud. Tenemos que ser conscientes que si alguien en la familia está contagiado, así los niños no presenten síntomas rápidamente, deben mantenerse aislados, porque eventualmente ellos podrían presentar en los próximos días también síntomas. Doctor Aguinaga, ¿y cómo tratar estos casos? Al menos, como bien decía la doctora Carmen González, en algunos casos incluso requieren oxígeno. Claro, por suerte, de lo que me han reportado, lo que hemos visto es que la gran mayoría de niños van a necesitar un apoyo de oxígeno, tal vez hidratación, los que llegan a las casas hospitalarias, y un muy pequeño número de niños van a llegar a las unidades de cuidado intensivo. Lo que tenemos que estar atentos es que si el niño presenta fiebre alta, si el niño tiene dificultad para respirar, estos niños deben acudir rápidamente o llamar a su médico de cabecera para saber cuál es la condición del mismo y si debe o no acudir a una casa de salud.
Doctora Carmen González, de los casos que se han recibido, la gran mayoría tiene el contagio por la variante Omicron. Bueno, ese dato la verdad que no lo disponemos en estos momentos. Nos imaginamos que es por esa variante, pero no, con certeza no tenemos ese dato. ¿Cuáles son las condiciones en las que están llegando los niños para la atención en la unidad hospitalaria? Fiebre, tos persistente, dificultad para respirar. La mayoría, como le expliqué, requiere 2 litros de oxígeno, están 2 o 3 días con oxígeno, se les omite y a los 5 días ya están en su casa. La mayoría evoluciona favorablemente. Claro, no es lo mismo el contagio con alguien que tiene ya una enfermedad preexistente o adulto mayor o adulto. Hemos observado, al menos por mi parte, hemos observado que los niños que son prematuros, que tienen displasia broncopulmonar, han estado en este último mes han estado ingresando más, cosa que no había ocurrido en otros. Ese sería uno de los factores de riesgo para los menores, ¿no? Esos son lactantes con antecedentes de prematuridad y han adquirido el virus. Y hemos observado que pues con ellos ha sido un poco más difícil el destete progresivo del oxígeno, pues, pero han evolucionado favorablemente. Hasta ahora niños cardiópatas no hemos tenido, la mayoría son niños sanos, quizás por eso han evolucionado favorablemente. Ahora, los casos de contagio en los niños provienen de los mayores y los mayores sí, claro, salen y se exponen afuera. ¿No sería bueno ir identificando para ir aislando y que no se extienda esto en niños y menores de edad? Bueno, la mayoría tiene el antecedente de que sus padres están contagiados, porque claro, cuando ya el papá se da cuenta, muchos papás también son asintomáticos, ¿ves? Entonces cuando ya el padre se da cuenta, ya ha contagiado al niño, pues. Y siempre ellos tienen las precauciones, ellos llaman y le explican a uno y uno le dice que mantengan al niño aislado, pero a veces, como le expliqué, los padres son asintomáticos, recuerde que están vacunados y a veces pasa como una simple gripe y ellos todavía no entienden que puede ser COVID, entonces ya los niños se contagian y como le expliqué, la mayoría de los niños pasa como una faringitis, como una amigdalitis, como una tos, pero son pocos los que se complican, que empiezan con disnea, con dificultad para respirar y tienen que acudir a un centro de salud y bueno, nosotros somos un centro de referencia para los niños con COVID. En esos centros asistenciales, cuando llegan con estos cuadros los niños, ¿se les hace una prueba, doctora González? Sí, estamos para nosotros con esta pandemia, cualquier niño que persista con fiebre, con tos, y que sobre todo que empiece con dificultad para respirar, para nosotros la mayoría se le hace la prueba, se le manda a esperar 3 días y de persistir todos esos síntomas se hisopa. Salvo que el cuadro sea mucho más complicado como para ingresarlo y atenderlo. Se ingresa de una vez. Si el menor está desaturando, se ingresa de una vez. Doctor Fernando Aguinaga, ¿cómo parar de alguna manera esta ola de contagios? Quizás en los casos asintomáticos y en los casos de los padres y familiares de los menores, hacer las pruebas que permita detectar y aislar. Bueno, yo creo que las pruebas son valiosas, pero lo importante es ser responsables nosotros primero y ser el ejemplo para los niños, ser los que propongamos el no hacer las reuniones sociales por ahora que hay un brote, el ser los que demos el ejemplo del lavado de manos, del uso de mascarilla, del cuidarnos, porque esta es una nueva cultura que tenemos que aprender y que va a quedar. Llevamos 2 años de pandemia y parecería que todavía falta un tiempo bueno para que se acabe esta pandemia. Entonces la única forma de evitar esto es cambiando nuestra forma de actuar para evitar que tengamos estos contactos. Eventualmente la gran mayoría, tal vez algún rato van a contagiarse, pero no queremos que se contagien todos a la vez porque colapsan los sistemas de salud. Entonces tenemos que nosotros ser responsables y dar los ejemplos a los niños. Además del buen ejemplo que hay que dar a diario, no ahora sino siempre, doctor Aguinaga, quizás también bajar ese nivel de reuniones, de aglomeraciones, porque una cosa
es el padre o la madre que necesita y debe trabajar, y otra cosa es ir a visitar un centro comercial, hacer reuniones, como hoy nos está pasando la factura de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Nuevo Año. Así es, o sea, creo que el relajamiento que vivió no solo Ecuador, sino el mundo entero, se vio este brote nuevo, este brote fuerte de este nuevo virus, de esta nueva variante del coronavirus, pero que por suerte ha sido muy contagioso, pero mucho menos agresivo que veces anteriores. Podemos ver la gran cantidad de gente contagiada, pero no grandes filas de gente buscando oxígeno o en las terapias intensivas. Doctora González, con los casos que ustedes han tenido que atender en el centro asistencial, ¿ustedes sienten que ha habido mayor presión, mayor número de atenciones en estos días de crecimiento de contagios? Sí, bastante. Tanto, como le expliqué, son familias enteras, viene el papá, la mamá, los niños. Sí, eso lo hemos comentado todos, o sea, desde a partir de enero, como explicó el doctor, quizás fue el relajamiento de Navidad, pero a partir de enero el número de pacientes que ha consultado en nuestro hospital ha sido bastante grande, y el número de hospitalizaciones también, como le expliqué al comienzo, eran 5 o 6 niños, ahorita tenemos más de 20 niños hospitalizados con COVID. Y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, o sea, sí, yo siento que va a llegar un momento que la mayoría de la gente va a tener una gripe y puede ser COVID, pero lo importante es que no sea como nos pasa ahorita, que fue todo, esto a partir de enero fue el aumento bastante importante, y quizás fue por todo lo que pasó en diciembre. La gente se reunió en su hogar, todo el mundo, sin tapabocas. O sea, el lavado de manos y el uso de mascarillas sigue siendo la mejor. Siempre nos preguntan qué darle al niño para que le aumente las defensas. Entonces nosotros decimos, o sea, el mejor cuidado de la prevención. Lo que usted acaba de mencionar, hay niños en los centros comerciales, porque uno los ve, niños en la calle, y ellos por supuesto no se les coloca mascarilla, entonces son los más expuestos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que estos niños se queden en casita, que los sigamos manteniendo cuidaditos y solamente que salgan lo necesario. Todavía la gente tiene que entender que gracias a la vacuna, pues ya como lo dijeron ustedes al comienzo, pues no ha habido tantos COVID graves, pero recuerden que los niños menores de 5 años, ellos no se han vacunado, entonces son un blanco fácil pues de esta infección. Y así como la mayoría no le ocurre nada, si hay niños que quedan con secuelas, ¿entiendes? Si hay un pequeño porcentaje, pero tenemos un pequeño porcentaje de niños que quedan con secuelas pulmonares crónicas. Entonces no sabemos qué niño le toca, por lo tanto, como dijo el doctor, pues vamos a tratar de seguirlos cuidando. Sabemos que va a llegar un momento pues que la mayoría se va a infectar, pero que no sea un grupo así grande como nos está pasando ahorita. ¿Y qué tipo de secuelas queda en los niños? Y también díganos, doctora González, sin que sea un hospital de niños del Hospital del Sur, ¿el crecimiento de atención ha sido mayor en estos días? Sí, claro. Sí, eso se ha notado y se ha visto. Las carpas, eso se la pasa con de gente. Y las admisiones por la emergencia pediátrica son más de 100 y pico de pacientes diarios, cosa que no era así. Y secuelas, sí, algunos niños quedan dependientes del oxígeno. Son pocos, pero se han quedado. Esas son las secuelas. No sabemos hasta dónde va a llegar, porque sabemos que el COVID es nuevo para nosotros y estamos con ellos aprendiendo, pero sí hay niños que han quedado, como le expliqué, poquitos, pero han quedado. Entonces no sabemos a cuál va a ser de todos estos niños que le está dando COVID, cuál va a quedar con secuelas y cuál va a ser grave, entonces tenemos que seguirlos cuidando. Doctora González, sabemos que debe entrar ya su turno, sabemos su trabajo denodado diario. ¿Qué recomendaciones haría en este momento frente al crecimiento de contagios de los menores? Bueno, lo mismo que se ha hablado y se sigue hablando, o sea, el lavado de las manos, ¿verdad? Tanto de los niños como de nosotros los adultos, el uso de mascarilla, ¿verdad? Y una mascarilla bien colocada,
evitar el estar sacando a los niños a los centros comerciales, yo pienso, y a los negocios, a las tiendas, a las calles. Creo que es una de las medidas más importantes y va a seguir siendo la medida más importante. O sea, para mí esa es por supuesto, las mamás mantener la lactancia materna, ¿verdad? No hay otra. Y bueno, eso en general, que ya el pediatra compañero lo compartió. Evitar las reuniones familiares, evitar esos cumpleaños, o sea, hay que evitar, y lo que se va a hacer, hacerlo en grupo familiar, papá, mamá, hermanos, o sea, evitar las reuniones por ahora. Uh-huh. Bien, queremos agradecer a la doctora Carmen González, sabemos que entra al turno, seguiremos hablando de esto, porque esto es parte de nuestra vida diaria. Doctor Fernando Aguinaga, ¿cómo seguir afrontando con este crecimiento de los casos y hoy afectados a los menores de edad? Bueno, nada, como ya estamos básicamente hablando lo mismo, es el cuidado, el estar atentos, el saber que si tiene fiebre acudir al médico, básicamente las medidas generales que hemos venido hablando durante la entrevista, ¿no? No hay nada más que podamos hacer por este momento. Y de los datos que tiene la Asociación Ecuatoriana de Pediatría, ¿cuál ha sido la evolución durante los últimos tiempos de la situación de los menores de edad, de los infantes, de los niños menores de 5 años, y vamos a llegar al segundo año, al cumplimiento de los 2 años de esta pandemia, doctor Aguinar? Bueno, cada vez avanzando en la vacunación, creo que ese es uno de los grandes retos. El mundo entero está tratando de cada vez ver que la vacuna está segura en los más pequeñitos. Este dato, acertadamente, el gobierno ya da luz verde a la vacunación de niños mayores de 3 años, y yo estoy seguro que en los próximos meses se empezará a vacunar a niños más pequeños. Por suerte, en este momento, la vacunación en el Ecuador ha avanzado de forma adecuada, y esperamos que con el apoyo de todos y convencimiento, sobre todo los padres, se llegue a cumplir estas metas de vacunar a más niños, ¿no? ¿No importa la edad de los niños, incluso lactantes, doctor Aguinaga? Como le dije, ahorita está desde los 3 años, y posteriormente, cuando tengamos ya la evidencia suficiente, seguramente los más pequeños. Pero por ahora, los 3 años. Entre los 3 y 5 años, porque de 5 a 11 fue la última etapa de vacunación, entre 3 y 5 años, ¿algún tipo de reacción que pudiera dar en los niños? No se han reportado reacciones serias a nivel mundial, y hay muchos países que empezaron esta vacunación en este grupo de edad. China fue la pionera con la vacuna Sinovac, que es una tecnología muy antigua que hemos usado por muchos años de niños, y no hay reportes importantes de vacunación grave en niños pequeños. En todo caso, Sinovac, AstraZeneca o Pfizer o Johnson han venido a paliar, a enfrentar esta pandemia, y poco a poco se irá perfeccionando la vacuna con estas nuevas variantes, doctor Aguinaga. Es lo que se plantea, ¿no? Que cada vez vamos a ir mejorando, pero es un asunto evolutivo también, aparentemente, del virus en sí, y con experiencias anteriores de otras pandemias, probablemente la vacuna va a ser anual, y nos quedaremos con el virus aquí viviendo con nosotros por largo periodo de tiempo, ¿no? Doctor Aguinaga, ¿esto obliga a una disminución en los chequeos permanentes que hay que hacer a los niños concurrir al pediatra? Eso más bien hace que tengamos más chequeos permanentes, porque sabemos que si un niño está enfermo tiene que ir a un médico, no quedarse en casa porque podría tener una complicación. Y al igual que también la prevención es lo mejor, ¿no? Prever las enfermedades, ir a ver que nuestro niño esté creciendo bien, que tenga una buena nutrición, que esté ganando bien de peso y talla, que su desarrollo esté normal, es algo que va a evitar que si el niño se enferme, se ponga grave. Entonces, más bien, esto refuerza la importancia del chequeo con sus médicos de cabecera, sea el pediatra, el médico familiar o el médico de su centro de salud. Incluso así no tenga ningún tipo de demostración de contagio del COVID-19, doctor. Incluso, porque lo ideal es prevenir. Entonces, saber que nuestro niño está creciendo bien, que es un niño grande, que es un niño que está nutriéndose bien, va a hacer que si él se contagia, se recupere más fácilmente que un niño tenga problemas de base, ¿no? Incluso con vitaminas y complementos que necesita el pequeño, doctor. Si es necesario, sí, pero lo que dijo la doctora anteriormente es que no hay ni vitaminas ni complementos milagrosos. Aquí lo que hay es que cuidarnos
y que darles una buena nutrición a los niños es la base de una buena respuesta inmune para defenderse de esta infección. Claro, de haber posibilidades y en términos normales, las vitaminas y los complementos son importantes. Con mayor razón, una buena alimentación, un buen estilo de vida que debiera guiarse a los niños desde los padres, porque aquí los responsables son directamente los padres de familia, doctor Aguinaga. Así es. Haciendo énfasis a lo anterior, o sea, los padres son los que dan el ejemplo a los niños de cómo deben cuidarse, de cómo deben alimentarse, de su comportamiento, etcétera. Y hoy incluso no solo el lavado de manos, que siempre debió ser parte de la agenda permanente, diaria, hoy también con la mascarilla, que a veces, por cierto, a un niño le pudiera incomodar. Sí, los niños mayores de 2 años ya se recomienda el uso de mascarilla y debe ser una mascarilla de acuerdo a su edad, que se sienta cómodo, que cubra bien su boca y su nariz, y eso es lo más recomendable. Doctor Aguinaga, quisiera preguntarle un tema que directamente no le involucra, pero indirectamente como parte de la sociedad ha estado en debate. ¿Es correcto, hablando de los niños, de los menores, que se hayan cerrado la asistencia presencial a clases, al menos esta semana, y ya se habla de ir mejorando esta situación la próxima semana? ¿No cree que debiera protegerse aún más para que no haya presencia física, sino telemática, como hoy se está haciendo con los menores de edad en las escuelas? Bueno, aquí hay 2 factores importantes. Es que la pandemia no solo nos golpeó desde el punto de vista de enfermedad, sino también económicamente. Y muchos niños no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a computadora, y la teleeducación o la educación telemática no es una realidad para todos los niños del país. Y esos chicos no están estudiando y están perdiendo su educación, y así ya van largos años, vamos 2 años de pandemia, y tenemos que plantear esas opciones. Hay padres y madres que están saliendo a trabajar, y los niños se quedan solos en casa. Entonces tenemos que ver las opciones que se apeguen más a cada familia, a cada ciudad, a cada lugar, para que sean ellos los que decidan con estas 2 opciones, o virtual o presencial. Pero la educación presencial, eventualmente, tarde o temprano, y espero que más temprano, se debe restablecer. Porque los niños algunos colegios estuvieron en clases, y no se contagian en el tiempo que están en clases, se contagian en el tiempo de relajamiento social con las familias, justo cuando se suspenden las clases. Entonces tenemos que ser conscientes que los niños necesitan acudir a escuelas, muchos de ellos, porque no tienen otra opción de educación y porque es la única forma de que el niño también baje a otras condiciones como la ansiedad, tenga socialización, etcétera, ¿no? Claro, doctor Aguinaga, hay una disyuntiva, ¿no? Que también valora el tema de los padres de familia, la situación económica. En todo caso, la concurrencia hoy suspendida a las escuelas, esto abre la posibilidad de un mayor riesgo. Partiendo de este hecho que usted bien ha señalado, se ven afectados. No es lo mismo la educación presencial que la educación, al menos en los niños, en donde tienen su recreo, salen a jugar. No es lo mismo en la casa, pero también de por medio está la preservación de la salud, al menos con este crecimiento de los contagios. Sí, o sea, por ahora creo que es correcto el suspender por 1 semana las clases hasta que baje el número de contagios, pero posteriormente debe reiniciarse las clases, porque es la afectación desde el punto de vista de los niños, es más grave la afectación que estamos teniendo por la falta de educación que tienen ahora los niños, por estos niños que ya se perdieron. Antes hablábamos más de 100,000 niños que ya dejaron las escuelas, que no sabemos si reingresaron o no. Y eso da consecuencias a largo plazo. Entonces, como sociedad debemos pensar no solo en nuestro núcleo, sino verla en grande, qué es la afectación que significa todos estos cambios, ¿no? Claro, la pandemia de hecho los ha excluido del sistema por diversas circunstancias, y esto es malo, cuando en un modelo incluyente debiera incluirse, perdón la redundancia, al mayor número posible de niños para que no se queden sin la educación, doctor Aguinaga. Así es, o sea,
hay poblaciones que en la costa ecuatoriana, en la sierra ecuatoriana, en el oriente ecuatoriana, poblaciones que están totalmente todavía, no tienen ni agua ni luz, peor van a tener internet. Entonces, a esta gente que son la gente más necesitada, le estamos excluyendo del sistema educativo. Aun cuando suene a repetición, doctor Aguinaga, siempre habrá que insistir en las medidas fundamentales, por elementales que sea. ¿Cuáles recomendaciones vuelve a formular doctor Aguinaga en medio de esta pandemia, especialmente para los niños y para los padres, que son los transmisores en estos casos? Bueno, que tenemos que nosotros cuidarnos, lavarnos las manos, vacunarnos si es posible, si ya estamos en la edad de llevar a nuestros hijos a vacunar. Debemos usar el cubrebocas cuando sea en los lugares que necesitamos hacerlo, y de a poco tenemos que reintegrarnos a esta nueva normalidad y enseñarles a los niños cuál es esta nueva normalidad y cambiar una cultura que nos obliga a hacer estos cambios por preservar la salud de aquí en un futuro. Bien, al doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pediatría, muchas gracias por ilustrarnos en este momento de crecimiento de contagios por el COVID-19 y de manera especial el impacto a los menores de edad. Muchas gracias, doctor Aguinaga, su atención. Ok, hasta luego. Muy amable el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Pediatría, doctor Fernando Aguinaga, y la pediatra neumóloga del Hospital del Sur de Quito, doctora Carmen González, han estado en este espacio. Siempre será importante concienciar sobre el momento que estamos viviendo. Caso contrario, esto se puede desbordar. Que ojalá siga el control de la pandemia en el Ecuador, de manera especial por el éxito que existiera de comienzo y que continúa con el proceso de vacunación. Buscando la verdad, aquí en la revista de Opinión Democracia, 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar sobre la necesaria reforma político-electoral en el Ecuador con la doctora Rudy Hidalgo, académica y directora de Participación Ciudadana, y el periodista y articulista del comercio Lolo Echeverría. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios más